Buenas tardes. Espero lograr la atención de ustedes después de haber comido tan bien como comimos. Y que el tema no resulte tan aburrido, ya que vamos a hablar de presupuesto. Lo que les propongo es comentarle la experiencia que tiene la provincia de Santa Fe o que realizó a través del dictado de un plan estratégico que la gestión actual de gobierno instrumentó en el momento de asumir. Este plan estratégico define los lineamientos, los principales lineamientos o líneas de acción para construir un estado de situación deseable en el año 2030. A partir de este proceso de pensar el futuro, como decía Matus, que planificar era crear y pensar el futuro, este plan estratégico tiene algunas particularidades. Los que les voy a comentar son los instrumentos que necesito para poder después analizar su vinculación presupuestaria. El plan estratégico contempla una regionalización. La provincia de Santa Fe tiene 19 departamentos, 360 y tantos municipios y comunas de distinto tamaño, ciudades como Rosario o localidades muy pequeñas que no superan los 300 o 400 habitantes. Entonces, las realidades son diferentes. La del norte y la del sur tienen particularidades productivas distintas, características de territorio diferentes, necesidades sociales diferentes. Y esta regionalización particionó la provincia en 5 ámbitos que no coinciden con la distribución de los departamentos de la provincia. Entonces, un mismo departamento de la provincia puede corresponder, de acuerdo a sus localidades, a 2 regiones. Este tema no es menor cuando tratamos de vincular estos aspectos a lo presupuestario. Las líneas de trabajo que analiza este plan estratégico es el aspecto físico-ambiental, socioinstitucional y económico-productivo. Si ustedes ven, en realidad son los ejes sobre los cuales trabajan los principios de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, lo económico, lo social y lo territorial. Entonces, a partir de estos 3 ejes de acción, se pensaron un conjunto de herramientas para poder analizar. Es importante también comentarles que este plan estratégico fue elaborado con participación ciudadana. Entonces, a través de reuniones territoriales, no sé si conocen la experiencia de Porto Alegre en Brasil, pero bueno, fue una transposición de esta metodología, pero en vez de en un ámbito municipal, en un ámbito provincial. Este conjunto de reuniones organizados en las distintas regiones, centradas en una localidad principal, a la que se denominó nodo, permitieron identificar necesidades prioritarias en cada una de estas regiones identificadas. Y así estas herramientas, esta participación ciudadana y la posibilidad de tomar características y definir prioridades en forma colectiva permitió elaborar un conjunto de acciones que se entienden prioritarias a desarrollar en un tiempo determinado. Este conjunto de decisiones o análisis se hicieron a partir de las necesidades que tenía el territorio, desde infraestructura, desde las necesidades sociales de su gente respecto a la educación, a la salud o al desarrollo social, y desde lo institucional a través del pensar de qué manera las instituciones tenían que formar parte de todo este proceso de crecimiento y desarrollo. El plan estratégico contempla y explicita como desafíos la necesidad de lograr la vinculación de este con el presupuesto provincial. Dentro de los objetivos que contempla el plan está específicamente mencionado el logro y consideración como un objetivo prioritario de que este plan pueda ser leído también a través del presupuesto.
que permita la construcción, el fortalecimiento de la gobernanza multinivel. ¿Qué es esto de la gobernanza multinivel? El nuevo rol o el rol que se considera que debería asumir el Estado como coordinador de acciones entre el ámbito público y el privado. La particularidad que tiene este plan estratégico es que no solamente los logros están pensados como una acción meramente pública, están pensados con una acción pública, pero muchos de ellos también están sostenidos a través de la acción privada. Entonces, lo público y lo privado. El gobierno provincial y los gobiernos locales. Entonces, todo este conjunto de actividades y de acciones y de actores y de momentos y de acciones necesitan seguramente un nuevo rol del Poder Ejecutivo como coordinador y que pueda llevar adelante y centralizar el proceso para el logro de las metas. Si no el Estado no cumple este rol de gobernanza, muy difícilmente se puede lograr esta coordinación de las acciones. Y otro de los aspectos o desafíos que plantea específicamente el plan estratégico es la posibilidad de medir indicadores. ¿Para qué? Para medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos, pero también para la posibilidad de construir indicadores que puedan medir qué impacto tienen en el territorio las distintas acciones emprendidas y cómo se logra, cómo se mejora la calidad de vida de la gente. Entonces, estamos viendo que no estamos hablando solamente de una evaluación desde lo presupuestario, del programa de presupuesto, sino de una evaluación de la política pública. No es lo mismo evaluar un programa presupuestario si cumplió o no sus objetivos, que evaluar si una política pública que fue pensada, fue instrumentada, desarrollada, logró a través de los productos que se generaron el logro de los objetivos que se esperaban. Entonces, estos aspectos fueron específicamente contemplados en la elaboración del plan. El plan estratégico tiene tres ejes principales sobre los cuales se inició la discusión: el territorio integrado, la calidad social y la economía del desarrollo. Estas tres líneas o líneas principales dieron lugar a un conjunto de ejes de acción. Y estos ejes dieron a su vez lugar a proyectos. Proyectos, algunos entendidos como provinciales, aplicables en todo el territorio de la provincia, pero también dieron lugar a proyectos específicos a cada uno de los nodos. Tenemos así que el total de proyectos provinciales son 106 y los proyectos específicos son 240. Entonces, hay una gran identificación de conjuntos de acciones a llevar adelante y a analizar cómo lo teníamos en el presupuesto. ¿Qué resulta de importante para analizar esta vinculación entre el plan y el presupuesto? Si el plan es el conjunto de acciones, el logro que se desea tener, es necesario analizar qué cosas se van a hacer cada año y así planificar estas acciones y operacionalizar las mismas. Cuando se analiza el plan estratégico, una cosa es decir, el construir la ruta tal o el puente sobre el río tal. Pero otra acción, muchas veces los planes no están contemplados de esta manera, sino que decimos, queremos mejorar la calidad de vida de la gente que vive en la localidad de Las Toscas. O sea, ¿y cuáles son las acciones para lograr mejorar la calidad de vida? ¿Qué está haciendo el Estado? Bueno, esa es la acción de operacionalización del plan. Entonces, operacionalizar el plan significa traerlo a acciones efectivas, concretas, de producción de bienes o prestación de servicios que van a pretender el logro de esa acción. ¿Cuáles son los pasos en un proceso presupuestario? Y muy rápido, en realidad no un proceso presupuestario, sino de gestión, muy rápido para entender el rol que cumple el plan estratégico, el rol que cumple el presupuesto y el otro documento luego de la cuenta de inversión.
El planeamiento estratégico, uno podría decirlo, da inicio a este ciclo, el pensar las acciones. La programación vendrá luego con definir cuáles son las acciones concretas que se van a desarrollar en cada uno de los años. El formular el presupuesto es traducir en insumos, en productos, en unidades físicas y financieras las acciones que se van a desempeñar. El rol de los otros poderes del Estado, del Poder Legislativo, con la aprobación del presupuesto y la convalidación del mismo como plan de acción. La acción concreta que desarrollamos durante el año, la ejecución, el proceso de control que ayer estuvimos hablando, la evaluación posterior, para saber no solo la evaluación presupuestaria, sino la que da lugar a medir las políticas públicas. Y, por supuesto, la información a la ciudadanía y la revisión. El rever las acciones que se han desarrollado, el contraponer esto con lo que estaba planificado. Y eso es el objetivo que fijó el plan estratégico al decir, poder medir efectivamente qué es lo que se hizo desde el presupuesto, pero también a través de los distintos indicadores de qué forma esto llegó a la sociedad. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que encontramos en el plan estratégico? El ministro de Economía en una oportunidad me llamó y me dice, quiero ver cuánto del plan estratégico tenemos en el presupuesto. Primero, el plan estratégico fue hecho por las áreas de planificación, coordinado, consolidado por las áreas de planificación que no pertenecen al Ministerio de Economía, pertenecen al Ministerio de Gobierno y Reforma. Entonces, las áreas del Ministerio de Economía, formando parte de un proceso, todo el proceso de presupuestario y de gestión, o sea, financiera, no tenían la información de primera mano. Y bueno, nos pusimos a mirar y la verdad, yo sé que hay cosas que se están haciendo, pero le tengo que decir que no sé dónde, porque en el presupuesto, como están en el plan estratégico, no las encuentro. Bueno, me encargó el tema. Vamos a ver de qué manera podemos perfeccionar el estudio o cuáles son los inconvenientes o de qué manera podemos cumplir con este objetivo. Y nos pusimos a analizar por un lado el plan estratégico y por el otro lado el presupuesto. Y el primer aspecto que encontramos es la temporalidad. El plan estratégico tenía una visión al año 2030, es multianual. El presupuesto anual. Tenemos una herramienta, el presupuesto plurianual con una visión de 3 años. Las políticas contempladas. En el plan estratégico estaban las nuevas acciones a desempeñar, pero no estaba continuar con la educación tal cual se viene brindando, la subsistencia de los hospitales, de la atención de los hospitales que tenemos hoy en día, sí los nuevos hospitales, sí las nuevas escuelas, pero no las acciones o funciones ordinarias que ya el Estado estaba desarrollando. En el plan estratégico teníamos las necesidades identificadas, pero en el presupuesto tenemos que definir cuál va a ser el bien a proveer para satisfacer esa necesidad. Hasta los términos, cuando hablamos con la gente de planificación, eran diferentes. Ellos hablaban de proyectos como conjuntos de acciones a desarrollar. Para los presupuestaristas el proyecto es otra cosa, el proyecto es el proyecto de inversión. Entonces tuvimos hasta que ponernos de acuerdo con la terminología que estábamos empleando. Porque nosotros le decíamos, y bueno, pero ¿cuáles son los proyectos? Y nos referíamos a los proyectos de inversión. Y ellos decían, no, nuestros proyectos son tal, y eran otra cosa. Este es uno de los ejemplos de los distintos aspectos que se van planteando. El plan estratégico presenta una transversalidad en el conjunto de atenciones a cubrir. En el presupuesto, lo primero que nosotros identificamos son las instituciones. El presupuesto se abre por instituciones, no por políticas. No tenemos la política y después abrimos abajo todos los gastos independientemente que los haga. Institución, los programas de esa institución y luego definimos los productos. La ubicación geográfica, una de las clasificaciones presupuestarias.
En nuestro presupuesto en Santa Fe identificamos los departamentos, los 19 departamentos. Acá identifican regiones, pero que tampoco se condicen con los departamentos que teníamos. Otra particularidad. Bueno, y empezamos entonces a analizar esta operacionalización. ¿Qué se iba a producir? ¿Quién lo iba a producir? ¿Cuándo lo iba a producir? ¿Con qué iban a hacer las acciones? Y teniendo a su vez en consideración principios de coordinación y coherencia. Si tenemos un nuevo hospital, primero tener la construcción y después la contratación de los médicos. Eso es coordinar las políticas, que dicho sea de paso participan dos instituciones diferentes, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud con la contratación. Eso requiere coordinación y muchas veces esta coordinación entre las distintas instituciones, algo que debería parecer más sencillo, no lo es tanto. Y la coherencia, que las políticas definidas por un ámbito no se contradigan o contrarresten con políticas definidas en el otro. Nosotros entendimos que surgía la necesidad de una nueva clasificación. Creímos y entendimos que una nueva clasificación presupuestaria hacía posible identificar esta situación. Y esa fue nuestra propuesta concreta y esto es un poco un anticipo hice en una charla de la SAP en el año pasado. Y bueno, hoy les traigo a continuación cómo lo resolvimos prácticamente a esta situación. Hoy las clasificaciones disponibles son las categorías programáticas, la finalidad y función, la clasificación geográfica más el objeto del gasto, que digamos son las tradicionales. ¿Cómo se conjugan todas estas formas de clasificar las acciones a través del vínculo? ¿Cómo lograr este vínculo entre estas clasificaciones y que permita unir este presupuesto con el plan estratégico? Y así logramos esta propuesta y esta instrumentación práctica y concreta. Codificamos el plan estratégico, identificando y asignándole como contadores códigos a todo, a las líneas, a los ejes, a los aspectos territoriales y a cada uno de los proyectos en los términos que el plan estratégico definía como proyectos. Introdujimos esta clasificación como una más dentro del sistema informático. Una nueva clasificación administrada en este caso por la Oficina de Presupuesto, que somos los que tenemos la competencia en la administración de las distintas categorías, digamos, clasificadores presupuestarios. Y dentro de estos clasificadores, ahí iluminado, el plan estratégico con cada una de las etapas que necesitamos, consideramos conveniente separar para tener mayor posibilidad luego, siempre teniendo una visión de poder luego retraer, obtener la información. La clasificación de las regiones y sus respectivos códigos. Siempre tenemos que dejar sin discriminar por las dudas, porque hay acciones que parecen tan claras, pero cuando vamos a analizar inclusive las regiones pertenecen a más de una. La clasificación de las distintas líneas con su asociación de ejes y de subejes. Tiene toda una apertura el plan con todas estas acciones tan pormenorizadas para cada uno de los aspectos, pero que tampoco están en el vocabulario asimilable a las categorías programáticas. Una consideración especial al plan sobre el que estábamos trabajando, para que no sea solo un desarrollo para este y este único plan, sino que ante nuevas alternativas o cambios podamos también cambiar las versiones del plan estratégico sobre las que vamos a trabajar, lo cual nos da un poco de libertad de decir, bueno, a ver, cambió la gestión, piensa un proceso de planificación diferente. Está, digamos, la herramienta preparada para tomar ese desafío. Y hicimos la tabla de los proyectos específicos, uno por uno, codificados,
para lo cual tuvimos especial consideración de seguir la misma estructura, lineamientos y códigos que el plan estratégico le había dado en el documento del plan estratégico, donde están especificadas cada una de las características. Esto nos permite que una persona que ve desde lo presupuestario una acción del plan estratégico, va al documento del plan estratégico y tiene específicamente consignada en ese lugar, con ese mismo número, con ese mismo nombre, las acciones que se van a desarrollar. ¿Qué pasa ahora con lo presupuestario? Que no coincide con lo que teníamos en el plan. Al menos nosotros desde la oficina de presupuesto, desde la dirección de presupuesto, no lo podíamos identificar. Y si nosotros no lo podíamos identificar, les puedo asegurar que nadie más lo iba a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa con las categorías? Se impone una revisión, un perfeccionamiento, una identificación de los productos que tienen que desarrollar. Pero estas categorías programáticas son pensadas y son diseñadas por las instituciones. Las categorías programáticas es la única clasificación del presupuesto que no administra la dirección del presupuesto. Es una clasificación que administra cada una de las instituciones que lo conforman. Es propio del funcionamiento institucional. Y luego la asociación entre este plan y las categorías programáticas. Una cosa que ahora nos parece que era así, pero en ese momento no lo vimos, era que no era la dirección de presupuesto la que tenía que analizar cómo las acciones de una institución se vinculaban con el plan estratégico. Ese era un análisis que tenía que darse dentro de las instituciones, que son los que conocen las acciones que están desarrolladas. Nosotros podemos asistirlos, podemos ayudarlos, podemos hasta trabajar conjuntamente para definir la mejor estructura programática que refleje su accionar. Pero los que conocen pormenorizadamente lo que hacen en una institución son las propias instituciones. Y así pensamos una tabla vincular en el sistema informático con el manejo de una clasificación derivada. Esto es, no introducirnos en el proceso de carga del presupuesto, sino que vincular clasificación que ya usamos a una nueva forma de categorizar este conjunto de acciones. Y así, primero en un ejemplo, se los doy en una especificación más puntuada y después vemos el sistema. En el plan estratégico tenemos una política de prevención de seguridad que contempla la incorporación de nuevas tecnologías preventivas para la gestión de los servicios de seguridad, la instalación de las cámaras de videovigilancia. Esta acción está dentro de una línea estratégica que se llama calidad social, dentro de un eje que se llama convivencia, justicia y seguridad. Es un proyecto de escala provincial que está contemplado a su vez dentro de una región, que es la de Santa Fe, dentro de un conjunto de políticas que se llama de seguridad y dentro de una acción de incorporación de nuevas tecnologías. Esto, tan sencillo, está en todo ese desarrollo vincular en el plan estratégico. ¿Qué tenemos desde lo presupuestario? La clasificación institucional, la administración provincial, dentro de la administración central, la competencia específica de esa acción del Ministerio de Seguridad. Dentro del Ministerio de Seguridad, una clasificación es la programática, es la que nos tiene que definir el conjunto de acciones, los programas de gobierno que vamos a llevar. Dentro del programa de policía de la provincia, un proyecto específico del sistema de videovigilancia. ¿Cómo logramos empalmar esto con lo otro? Este es un caso sencillito, pero ¿cómo empalmamos esto? A través de la asociación, de esa codificación del plan estratégico a ese proyecto del sistema de videovigilancia dentro del programa de la Policía de la Provincia, dentro del Ministerio de Seguridad, dentro de la Administración Provincial. ¿Y cómo hicimos para que las jurisdicciones, sin complicarles el trabajo, porque ese es otro problema, otra cosa más que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué era lo que tenían que hacer? Solo les pedimos que vinculen sus estructuras programáticas
a las acciones que ya habíamos codificado del plan estratégico. Entonces, en esta tabla codificada que ya incluimos en el sistema, lo que tenían que hacer era asociar al lado de cada una de sus categorías programáticas una, dos o todas las acciones que ellos identificaban dentro del plan estratégico. Para esto tenían las facilidades, las ayudas en línea, no necesitan hacerlo en un momento particular, porque no hay un problema de tiempo, porque no se usa para cargar el presupuesto. Es una información que vamos a sacar luego, después de lo que carguen. Es una información que va a ser derivada de lo que hoy están cargando, que cargan lo mismo que cargaron siempre. Y así, por ejemplo, en uno de los casos, bueno, una obra contemplada dentro del Ministerio de Obras Públicas, la obra de la construcción de un centro cívico y la acción concreta dentro de las acciones previstas en el plan estratégico. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros encontramos a esta forma de trabajo? Primero, que no modificamos las categorías o las clasificaciones programáticas que las jurisdicciones estaban usando para cargar. Cargan como lo hicieron siempre. Con lo cual, no generamos tampoco un problema informático de tener que poner otro código. La gente de informática dice, no dan los campos para poner una línea más en la estructura programática o en la estructura presupuestaria. No vamos a poner nuevos campos. Esto va por otro lado. No alteramos la información histórica porque no cambiamos el procedimiento de carga. Pudimos incorporarlo sencillamente con 1 mes y medio de desarrollo en el sistema informático. Y obtuvimos una nueva salida adicional del sistema. Al vínculo lo definen las instituciones. Nosotros acompañamos en el proceso, pero sí con todas las recomendaciones, como los chicos, con todas las recomendaciones. Revisen las categorías programáticas, miren si sus autoridades políticas tienen intenciones de mostrar lo que hacen, tienen que mostrarlo desde el presupuesto. Tal vez las categorías están mal definidas. Fíjense qué es lo que pueden abrir, pero también tengan en cuenta que esté en el plan estratégico no siempre se puede abrir desde los presupuestarios, porque muchas veces las acciones son parte de las acciones hechas por una dirección. Y si no hay un centro de asignación de costos separado, esa acción no se puede identificar. Y esto tienen que reconocerlo las instituciones y también las autoridades. Decir cuánto se gasta en la campaña de vacunación en el barrio norte de la ciudad, cuando esa campaña de vacunación se hace con las mismas enfermeras que vacunan en el norte y en el sur, no se puede separar. Entonces, la asignación o los conceptos desde lo presupuestario, desde la técnica de lo presupuestario, se mantiene. Se superó la problemática de la clasificación geográfica. Nosotros teníamos los departamentos, pero como la asociación la hacemos a los programas, entonces al identificar los programas, automáticamente quedan definidos si son en un nodo, en una región o son en toda la provincia, y no perdimos la información por departamento, la cual sigue vigente con la misma categoría, categorías que teníamos o los mismos clasificadores que teníamos. Tiene la posibilidad de instrumentación progresiva. Hoy una institución encontró una asociación y la carga. Dentro de una semana encontró otra, la carga. No tienen que cargar todos juntos, se puede iniciar como una actividad piloto, se puede profundizar con el tiempo. Entonces, permite sumar las acciones interanualmente. Se puede lograr esta asociación. Hoy con el presupuesto que estamos ejecutando, puedo lograr la misma vinculación que con el proyecto de presupuesto 2015. Y si esto se continúa en el tiempo, medir en esta acción del plan estratégico, que es multianual, cuánto se fue invirtiendo, cuánto se fue utilizando desde lo financiero en las distintas acciones y qué bienes y productos se fueron generando. Porque otra de las cosas que
yo digo el que le cobré al ministro, es que le dije, bueno, vamos a intentar deshacer el desarrollo, pero quienes identifiquen acciones en el plan estratégico van a tener que también identificar los productos físicos, porque si no, no tiene sentido que yo les diga que gastamos tanta cantidad de pesos en tal acción y usted no sepa qué es lo que se produjo. Entonces, vamos por lo financiero, pero vamos un poco más también por lo físico. Esto nos da la posibilidad de hacer ese seguimiento de las acciones que van en etapas y es una herramienta que nos va a permitir y le va a permitir a la gestión también identificar acciones que están demoradas en la instrumentación, identificar acciones que no terminaron en productos. O sea, no todas las acciones previstas en el plan estratégico las va a hacer el sector público. Entonces, ¿vamos a lograr en algún momento tener todo el plan estratégico en el presupuesto? En el presupuesto vamos a tener la parte del plan estratégico que el Poder Ejecutivo, las distintas instituciones del Estado realizan. Pero este conjunto de acciones del plan estratégico se logran con lo que el Estado tiene, más todo lo que hagan el resto de los actores involucrados en el proceso. Entonces, hay acciones del plan estratégico que nunca van a estar en el presupuesto porque no son competencia del Poder Ejecutivo su realización. Esta también es un aspecto a considerar en el momento de la evaluación. Nos va a permitir medir las distintas instancias del ciclo de las políticas públicas, determinar los indicadores, medir los productos, pero fundamentalmente establecer también las responsabilidades. Nos da otros instrumentos para pegar una institución, un área, una dependencia y consecuentemente un grupo de personas al logro de una acción concreta de un plan estratégico que no establece qué tiene que hacer quién. Nos va a permitir dar este salto cualitativo en pasar desde la evaluación de los programas presupuestarios a la evaluación de las políticas, pero fundamentalmente mejorar la calidad de la información que le podemos brindar a la comunidad. ¿Es todo tan sencillo? La verdad que no. Es un trabajo que tienen que participar áreas como presupuesto, como planificación. Tiene que haber un compromiso de las áreas administrativas y de las áreas políticas, porque una de las cuestiones que no debería ser así, pero que encontramos, es que muchas veces las áreas administrativas desconocen los objetivos políticos de su propia institución. Entonces, esto hace necesario que haya un vínculo más cercano entre los extractos políticos y los extractos administrativos, para que haya una verdadera identificación. Está la gente, están las instituciones, están las organizaciones, identificamos los programas, pero es como que muchas veces las acciones, los extractos administrativos se enteran al final de todo, cuando ya todo está cerrado y necesitamos lograr ese acercamiento y ese vínculo. ¿Qué nos permitió todo esto? ¿Qué información después de todo esto podemos sacar? O sea, ¿cómo pensamos el sacar la información? Y bueno, y lo diseñamos de esta manera. Dentro del conjunto de salidas que tenemos, nosotros tenemos en nuestro sistema informático un conjunto de salidas paramétricas, donde podemos optar desde elegir, armar la salida que se pretende tener. Elegir cuál objeto del gasto, qué categoría programática, con apertura, en qué ubicación geográfica, localidad, plantear cuál va primero, cuál va después. Incorporamos esta nueva clasificación como plan estratégico, con todas las posibilidades de seleccionar la información con todos los grados de apertura para poder seleccionar desde una acción del plan estratégico o desde un programa en función de los requerimientos del usuario. La selección y las aperturas desde los ejes, desde las líneas, desde los distintos proyectos específicos que contempla el plan, desde la región o desde el departamento, o ver en qué región, qué acciones, dónde fueron los departamentos en los que se hicieron las acciones de la región 1 o de la región 2. Y el resumen de la salida
una de las alternativas a exponer es esto. Mirado desde el plan estratégico, porque desde lo presupuestario en realidad todos los conocemos, nuestra idea es poder identificar que dentro de esa línea del plan estratégico, dentro del eje, en tal región, en la región de Santa Fe o en la región Rosario, en el proyecto definido por el plan el Ministerio de Educación, que es la institución 40, en sus programas tales y tales hizo tal acción. El Ministerio de Salud contribuyó con tales acciones y el Ministerio de Obras Públicas con tales otras. Y así, en un barrido de todas las instituciones, podemos cambiar esa mirada de solo ver las acciones a partir de lo institucional, sino de ver a partir de cómo contribuyen al logro de objetivos transversales. Las políticas públicas, en realidad, no se logran con el cumplimiento del objetivo de una institución, son abordajes multiinstitucionales. Tenemos acciones, por ejemplo, un programa dentro del plan estratégico que se llama Aleros, que incluye el desarrollo de un centro, salón de usos múltiples, donde va un profesor de educación física, se ubican en los barrios y va el profesor de educación física y le enseña a los chicos. Hay una dependencia de la obra social y está presente ahí. Va un profesor y les enseña otra cosa, va el médico pediatra y le hace la revisación una vez por semana. Entonces, todas estas son competencias institucionales diferentes. ¿Cómo se logra medir el objetivo o el cumplimiento de esa acción del plan? Desde una técnica de presupuesto tradicional, institucional, basada en los programas, esto es imposible. Pero si tenemos centros de asignación diferentes, podemos lograr esta interacción y esta partición y cambiar solamente esa mirada institucional clásica y tradicional que tenemos. Creo que logramos, y la verdad que estoy contenta con el desarrollo, porque con una herramienta informática sencilla, creo que dimos solución técnica, por lo menos aplicable en la provincia, a un problema que es complejo. Obviamente que todo el proceso de vinculación entre el plan y el presupuesto es mucho más que la utilización informática. Hay todo un proceso de análisis, de desarrollo, de pensar las acciones, pero todo ese proceso de pensamiento, si no logramos sistematizar la forma de mostrarlo y de volcarlo en este presupuesto, que es el que en definitiva va a llegar con información a la comunidad y que nos permite hacer el seguimiento en todo el proceso, porque no solo en lo presupuestario, esta información se va a poder sacar durante todo el año y obviamente extraerla en la cuenta de inversión. Vamos a poder dar respuesta a lo efectivamente realizado desde un instrumento, desde lo presupuestario, desde lo financiero y desde una herramienta confiable. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Allá. Mi pregunta es, ya que hablas de un plan de 30 años, ¿se plasmó a través de alguna medida legal la continuidad del plan? El plan terminó en un documento que no fue aprobado por ninguna norma. No está aprobado ni por decreto del Ejecutivo ni por una ley de la legislatura. Lo que le daría validez, a mi entender, y sostenimiento al plan, o debería dárselo, es la metodología de elaboración, la participación ciudadana. Entonces, en tanto esa participación ciudadana haya sido representativa de las necesidades sociales, digamos, ese plan tendría la convalidación en principio social para su continuidad ante eventuales cambios de gobierno. Pero por las dudas dejamos la posibilidad de poner un plan diferente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Allá al fondo. Cuando codifican los proyectos de inversión, ¿han tenido en cuenta el tema de la codificación VAPIN? El uso del VAPIN como la clave de los proyectos o el banco de proyectos de inversión dentro de la provincia
ha tenido primero un desarrollo más importante y después se ha dejado de utilizar como banco generador de proyectos. Hoy en realidad creo que si bien no tienen el código del BAPIN, el banco de proyectos es los proyectos que hoy están en el plan estratégico. Pero el plan estratégico también tenemos que pensar que no termina siendo un documento inflexible, no puede ser un documento inflexible, porque las acciones pensadas hace 2 años o 3 años atrás, todos sabemos que las necesidades cambian o surgen nuevas acciones u otras dejan de estar hasta en la agenda de su consideración. Entonces, es un documento que sigue en construcción y que evidentemente, en realidad, esta versión 2030 es la segunda versión del plan que se reformuló en muchas de sus acciones, algunas se dieron por concluidas y se excluyeron del plan y otras se fueron incorporando. Pero en principio es como que uno diría, bueno, a ver, ¿podemos tener acciones nuevas que no estén en el plan estratégico? Y bueno, y si tenemos acciones nuevas, tenemos que modificar el plan estratégico entonces. Si son prioritarias y están definidas, tenemos que incorporarlas. Bueno, en realidad esto es lo que hace este proceso de retroalimentación. Si hay acciones nuevas que incorporar, y por eso también es importante el trabajo conjunto de las áreas de planificación, son ellos, tal vez no tenemos que cambiar nosotros el presupuesto, sino que la planificación tiene que incorporar las nuevas acciones como una acción concreta que tiene y merece estar formando parte de ese plan. ¿Pregunta? Ya, Orlando. Hola. Una pregunta. Cuando habla de las categorías presupuestarias, Sí. ¿Se habla como una categoría, como una clasificación presupuestaria? ¿Es una cuestión estática o es una cuestión dinámica? ¿Por qué hago la pregunta? A ver. Hago la pregunta porque, en definitiva, los programas, si responden a determinadas necesidades que van y vienen, aparecen, desaparecen, y por ahí uno ve que se cristalizan en el tiempo categorías presupuestarias que no responden a necesidades de ese momento. Lo que quiero decir, si ya está establecido un clasificador programático fijo, o es una cuestión dinámica que hay programas que aparecen, desaparecen de un año para otro. En la concepción de la instrumentación de las clasificaciones programáticas o de las categorías programáticas que forman el presupuesto, es también es la única clasificación que definen las instituciones, pero también es la única clasificación que tienen que definir todos los años. O sea, no es una copia de la clasificación, podría ser una copia de la clasificación del año anterior, pero es una clasificación, un clasificador que tienen que definir y cargar todos los años. En los hechos concretos uno sabe que hay acciones tradicionales del Estado porque la enseñanza de la educación primaria va a seguir a través del tiempo y esa categoría programática va a estar presente en todos los años, pero hay otras acciones que nacen en el ejercicio y mueren en el ejercicio y no necesariamente tienen por qué trasladarse al ejercicio siguiente. Todos estos, o los planes de obra, forman parte de las categorías programáticas. Las obras o los proyectos de inversión se definen en cada uno de los ejercicios. Hay una cuestión, y que sabemos que, o al menos yo lo entiendo así, que no existe una técnica de presupuesto base cero que pueda ser empleada en el Estado en los términos conocidos como el presupuesto base cero. Pero realmente pensar cuáles son las acciones o qué van a ser las distintas áreas o dependencias en el logro de un objetivo, permite repensar este conjunto de acciones y definir sí los productos de las áreas, más allá que después los salarios terminen siendo los mismos, ¿no? Toca a mí. Bueno, primero agradecer la presentación, mejorado y ampliado la excelente presentación que vimos el año pasado en Santa Fe. 2 cosas. Ayer Lea Cortés habló de algunas deficiencias financieras, algunas de ellas vinculadas a clasificadores. Yo entiendo que esto resuelve una de ellas, que es la siguiente.
El clasificador geográfico nos dice dónde se gasta, pero no dónde se beneficia. O sea, yo puedo comprar algo y usarlo puedo comprarlo en Santa Fe ciudad y usarlo en Venado Tuerto, y el geográfico me va a decir Santa Fe. Creo que esto, al identificar geográficamente el proyecto en términos de planificación, no en términos presupuestarios, me permite, es así. Es así, Bien. es así. Porque yo desde lo presupuestario tengo la identificación geográfica conforme a los criterios que ya conocemos, ¿no es cierto? El lugar donde se compra, donde paga el salario. Pero la acción está pensada para un ámbito territorial determinado, en una región determinada. Entonces, esta asociación a la región, a través de la identificación de la línea, me permite poder identificar cuál es la población que se está beneficiando o para qué área determinada fue generada esa acción en concreto. Con lo cual podría, y yendo un poquito más, y no tiene limitaciones, podría tener un gasto asociado desde lo presupuestario a un departamento que no corresponde a la región en la cual está. Correcto. Y la segunda, vos bien dijiste que las necesidades no solo se satisfacen desde el gobierno provincial. Así es. Esa moneda tiene dos caras. Primero, se satisfacen desde distintos niveles de gobierno. Así es. Y segundo, como dice Ricardo Esteves, el continuo público-privado tiene distintas dimensiones, o sea, algo puede ser público o privado según quién decide la política, quién la financia, quién la ejecuta o quién se hace responsable por su prestación. ¿Han considerado la posibilidad de, aunque sea ingresar manualmente información sobre la satisfacción de necesidades desde otros ámbitos a través de información que pudiera obtener el gobierno, que obviamente no quiere decir que sea completa, pero sí si hay algún tipo de vinculación público-privada, por ejemplo, educación privada, ¿no? Si vos subsidiás educación privada, la educación privada está satisfaciendo un servicio público, que es el de educación, que vos lo estás financiando, pero lo estás prestando otro. ¿Han contemplado eso? Sí, a ver, hasta ahora el presupuesto de la provincia ha enfocado la acción estrictamente provincial, o sea, el esfuerzo provincial. De hecho, hoy si queremos ver, en realidad transversalmente, digo, una persona, cada uno de nosotros estamos atravesadas por las acciones del gobierno nacional, del gobierno provincial y de las localidades en las cuales estamos. Somos un individuo que estamos en un ámbito territorial y recibimos políticas públicas de 3 niveles de gobierno que tienen autonomía. Entonces, desde este punto, la consolidación de la información, y primero vamos por el ámbito público, tiene todas las particularidades por la diferencia de todas las técnicas, clasificadores, forma de registrar la información que tenemos en los 3 ámbitos. Hoy la provincia está muy asimilable a la metodología o a la información o a los clasificadores que usa el gobierno nacional, con lo cual no habría mayor inconveniente ahí, pero no es la misma situación en los 300 y pico de localidades que tenemos, donde las realidades son totalmente diferentes. O sea, tan distintas como son distintas las realidades entre las provincias, ¿no es cierto? Y luego, si queremos, primero, consolidar todo lo público para después ver, porque en realidad es un trabajo de todo lo público, porque están las acciones de las localidades, de los gobiernos locales, ver de sumar la acción privada en otro continuo. Lo que sí hay un punto de encuentro, si bien no está sistematizada la forma de la presentación de la información, hay un punto de encuentro porque el gobierno en estas reuniones ciudadanas tiene que volver a dar cuenta de lo que hizo. Y los actores que definieron originalmente las políticas o las acciones que se entendieron prioritarias y quedaron incluidas en este plan estratégico, forman parte de esa reunión de información. Entonces, hay un lugar de encuentro, no sistematizada la información para decir, bueno, yo Poder Ejecutivo aporté tanto, ¿cuánto hicieron ustedes sector privado? Y sumemos a ver cuánto fue lo que nos salió al esfuerzo público-privado la realización de esta acción. Pero de hecho hay el vínculo, al menos, hay un lugar donde hay intercambios de opiniones y de acciones y de rendición de cuentas mínimamente instrumentadas. Les pedimos con un aplauso a